Muy bien. Después de esta introducción inicial, pues yo para seguir abriendo un poco el melón, eh, diría, bueno, la transformación digital se puede aplicar en muchos sitios, ¿no? Ponía aquí el todo y las partes, ¿no? Desde la producción, se ha mencionado la industria 4.0, pues la robotización, el big data, etcétera, ¿no? La parte comercial y marketing, ¿no? De las redes sociales, es decir, el posicionamiento en buscadores, la identidad digital, la venta por internet, por supuesto, el comercio electrónico, la publicidad digital, la seguridad, que también ha mencionado José Vicente, ¿no? Es decir, cómo se protegen las empresas ante esas amenazas de hacking, de robo de datos, etcétera. Se puede hacer en infinidad de sitios, en el propio Departamento de Tecnologías de la Información, en organización y dirección, incluso con herramientas de ayuda a la decisión directiva. Pero esto está muy bien, pero ¿cuál es un poco vuestra valoración, un poco de esta contribución de lo digital, de la informática y de lo digital a la competitividad empresarial? Es decir, ya a la competitividad. Es decir, ¿es de verdad enorme y es tan estratégica como parece? ¿O no es para tanto? Y bueno, esto es como siempre, es un elemento más, o es secundaria. Y un poco ya a la vez, bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Y con qué alcance un poco a corto y medio plazo? Porque sí que parece que hay un cierto consenso que todo esto no hay que dejarlo para mañana, hay que empezar a hacer algo ya. La cuestión es un poco quizá vuestra reflexión de decir, bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo de grande cogemos el bocado? ¿Cómo vemos esto? ¿Cuánto tiempo puede durar? ¿Cómo lo abordamos como proceso? Y, en fin, un poco sería esta pregunta. Si queréis proseguir con el turno, Íñigo, un poco quizá una valoración un poco de esta quizá provocación que estoy haciendo. Bueno, yo creo que lo indicaba en mi primera intervención, ¿eh? Yo creo que en el mundo empresarial, a la hora de enfocar estratégicamente los problemas hay que tener calma, ¿vale? Entonces yo sigo diciendo que la digitalización es una transformación muy importante. De hecho, yo hablaría que es una especie de tsunami que afecta no a las empresas sino a la sociedad, pero transmitiría también cierta calma, porque a veces el overmarketing, ¿vale?, que se hace, pues no hace fácil la digestión de lo que supone esa transformación digital. Con lo cual yo creo que aquí no hay recetas, porque cada empresa, cada sector es un mundo, pero yo lo que creo que es que bueno, pues, hay que coger y con el equipo directivo ver, ¿vale?, cómo aprovechar las oportunidades que te da las diferentes soluciones, los diferentes cauces de la transformación digital para hacer más competitiva tu compañía. Hubo una época donde los bancos salían a la sociedad diciendo que si alguien no estaba en el B2B estaba muerto, el año 2000. ¿Vale? Hoy es verdad que los bancos tienen sus dificultades, ¿vale?, y lo van a pasar difícil, ¿no? Pero yo me gustaría, vuelvo a hacer un minuto, transmitir cierta calma. Por ser un poco polémico, por darle un poco de vidilla a esta mesa, porque si no, pues Carlos ha sacado una foto de la posición de las grandes compañías, ¿vale?, y nos decía, oye, pues aquí están las digitales y tal. Hombre, la foto de hoy, ¿vale? Dentro de 10 años a lo mejor están otro tipo de compañías, que no son las digitales. Con lo cual, bueno, vamos a poner un poco en perspectiva este tema, ¿no? Cuando hablamos de crecimiento, está muy bien eso del crecimiento, ¿no? Pero ¿cómo está afectando al empleo? Estas empresas que crecen tanto, Facebook que ha crecido tanto, ¿cuánta generación de empleo ha hecho? A lo mejor la transformación digital también tiene sus downsides, ¿verdad?, que hay que ir hablándolos también, ¿no? Entonces yo vuelvo a transmitir lo que siempre transmito cuando hablo en el mundo empresarial. No existen recetas, cada empresa es única, cada empresario es único, y lo que es importante, en eso estoy de acuerdo, hay que estar abierto a la innovación. La verdad empresarial es poliédrica, por lo tanto hay que incorporar gente diferente a el campo de la compañía, gente que pueda aportar visiones diferentes. Pero fijaros, también por ser un poco polémico, Yolanda, no es un tema solamente del proceso de selección, ¿vale? Porque al final, cuando tienes gente diferente, lo que ocurre es que hay conflicto.
y lo importante es la gestión del conflicto en la empresa, ¿vale? Y de alguna manera eso es lo que va a hacer que esa empresa sea capaz de gestionar la innovación, esa gestión del conflicto, no tanto el proceso en sí, ¿no? En fin, yo creo que podríamos estar minutos y minutos hablando, ¿no? A mí me parece retador el tema de la transformación digital, no solamente desde el punto de vista de la empresa, de mi empresa, de mi circunstancia concreta. Se ha avanzado también lo que es el director de sistemas de información y cómo se tiene que transformar también, que me parece muy interesante e importante, pero José Vicente ha dicho cosas que a mí me parecen espectaculares. Hacerse las zapatillas en casa con una impresora 3D, pues está muy bien, ¿no? Lo que pasa, no sé si ganamos en libertad o empeoramos todos, ¿eh? Porque ahora ya hay que echarse la gasolina, ¿vale? Ya hay que hacer un montón de cosas. Ese autoservicio, pues, en fin, no sé si es tan interesante como a lo mejor podemos ponerlo encima de la mesa, ¿no? No sé si perdemos un poco de libertad con tanta digitalización. Lo pongo encima de la mesa, ¿eh? A lo mejor estamos perdiendo libertad, porque es verdad que estamos comprando música en Spotify y en iTunes, pero solamente en iTunes. Parece que Apple se nos adueña de nuestra vida. Un sistema cerrado. Estoy siendo un poco polémico, para que no quiero decir que esté en contra y nada, pero bueno, lanzando un poco de ideas ahí encima de la mesa, ¿no? O la ciberseguridad, ¿no? Bueno, José Vicente estaba hablando de ese tema, ¿no? Es un poco complejo en estos momentos lo que está ocurriendo y, bueno, otra vez más, no sé si la transformación digital nos da más libertad o menos libertad con todo este tema de la seguridad. Sí, da un campo estupendo a las empresas que os dedicáis a la seguridad informática, ¿vale? Pero a las empresas, para la búsqueda de la competitividad, pues mirar, ahora tenemos que tener el mapa de riesgos laborales, y ahora el mapa de riesgos informáticos, y ahora el mapa de todo eso, ¿vale? Que no aporta la competitividad. Si no lo tienes, tienes un problema, pero no te aporta la competitividad, inicialmente, ¿vale? Y luego lo del Big Data, ¿no? Que también me parece interesante de bemoles, ¿no? Que también lo pongo encima de la mesa como un potencial problema, que hay que ver cómo se maneja. En fin, he lanzado muchas ideas y un poco por hacer un poco de polémica, José Vicente, siguiendo con la visión empresarial, además tú que tienes una empresa que va por la cuarta generación, si no me equivoco, ¿verdad? Donde empezó tu cultura empresarial, ¿cuál es tu visión? Vamos a ver, para la empresa, para la pyme, la inmensa mayoría de las empresas que nosotros tenemos en Valencia, en la Comunidad Valenciana, en España, son pymes. Es un factor fundamental de competitividad todo lo digital. ¿Por qué? Porque a lo mejor no es el producto básico de la empresa lo que va a digitalizar, pero sí todos aquellos servicios que son imposibles que los pueda integrar como una organización grande, pero sí que a través de lo digital, a través de las tecnologías de información, puede hacer muy rápido, puede hacer muy económico otro tipo de tareas. Puede acceder a información si realmente está al día. Ahí hay un campo tremendo para la pyme, de apoyo a la pyme, en que muchos de esos servicios que ya los tiene incorporados, pero que a la evolución que está habiendo no tiene más remedio que ir muy rápido. Que con estructuras de 4 o 5 personas acceden a servicios que tenían hasta ahora empresas a lo mejor de 200 o 300 personas. Eso nos están dando todas las herramientas que hay en estos momentos y es una posibilidad tremenda de competitividad. Por supuesto, incorporando gente con conocimiento. Una pyme no significa que no tengan formación, al contrario. Cuando nos vamos a los países que siempre ponemos a lo mejor como ejemplo, las pymes tienen el conocimiento dentro de la empresa. Los ingenieros no solamente trabajan en aquellas empresas de más de 200 trabajadores. En esas economías trabajan en empresas de 10 trabajadores y de 15 trabajadores. Es un concepto diferente, porque es verdad de que esto va a ser diferente. Hemos tenido unas empresas líderes, tenemos unas empresas líderes y tendremos otras empresas líderes, porque está cambiando todo a velocidad de vértigo. Ahora bien, como empresario, al final hay que fabricar esto, hay que instalarlo, hay que montarlo, que a lo mejor es el fundamento de la empresa, de la pyme. A lo mejor la pyme es una instaladora, bueno, pues de cualquier elemento que tenemos aquí dentro, que se habrá fabricado como sea, pero al final ahí tiene que venir una persona aquí, una escalera, subir e instalarlo, pero hacerlo bien. Pero todo lo que no sea su parte de corazón de la empresa
tiene irremediablemente que estar, si no a lo último, casi a lo último en lo digital y en las nuevas tecnologías, porque es lo que le va a permitir ser competitivo en costes, porque habrá otro, Clara, y no lo podemos parar. Ya nos gustaría parar muchas cosas los empresarios, pero no lo podemos parar. Yo antes, cuando estábamos hablando aquí abajo, ponía un ejemplo. Yo he presidido muchos años una compañía de seguros, una mutua, que en el año exactamente, creo que era 85, 86, tuvo que tomar la decisión de comprar en aquel momento un escáner. No se llamaba escáner, no me acuerdo cómo se llamaba, pero no era escáner. Directamente al concurso iban Siemens, Nixdorf, empresas que muchas de ellas ya no existen, y se compró por 10 millones de pesetas, que lo traduzco son 60.000 euros hoy en día, que en aquel momento era una auténtica barbaridad. Pero si no lo hubiera comprado, no existiría esa compañía hoy en día. Tuvo que hacerlo en aquel momento. Por lo tanto, tenemos que incorporar esas tecnologías, aunque hoy en día nos parezcan al empresario, que las desconocemos. Necesitamos incorporarlas y, de alguna forma, estar continuamente poniéndose al día. Sí que nos permite, como he dicho antes, que mucha de esa tecnología, cuando llega a la pyme, es casi gratis. Es un problema de conocerla y de incorporarla. Y, por supuesto, echar mano del conocimiento, en este caso de todos vosotros, porque necesitamos el apoyo de nuestra gente para estar al día las pymes. Esa es la clave. La pyme tiene que estar al día y, evidentemente, es un factor de competitividad. Yolanda o Carlos, ¿queréis añadir algo, complementar algo? Pues casi por alusiones, sí. Muchas gracias. Bueno, primero, hacer uso de datos, ¿no? De datos de consultoras que no he compartido antes con vosotros y que son importantes. Si hablamos de la economía digital, ¿no? ¿Qué porcentaje del Producto Interior Bruto supone la economía digital? Según datos de Accenture, actualmente, bueno, en el 2015, el 22% del Producto Interior Bruto viene de la economía digital. Y las estimaciones del 2020 es que esto se convierte en el 25%. Esto está aquí para quedarse. O sea, realmente no se va a cambiar esta tendencia y va a seguir siendo en aumento. Boston Consulting Group ha hecho un estudio recientemente y acumulando el impacto de la economía móvil en los países de Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido, se han generado 90.000 millones de euros en el 2013 y la estimación del 2017 es que se generen 230.000 millones de euros ligados a la economía móvil. Esto es un 25% de crecimiento anual de media. Se han generado 500.000 puestos de trabajo en el 2013 ligados a la economía móvil. Se están generando puestos de trabajo. No solamente en estos países, sino a nivel mundial. El AMETIC está diciendo que se van a aumentar los puestos TIC entre el 2013 y el 2017 en 300.000 puestos en España, 50.000 programadores y desarrolladores, entre 60.000 y 70.000 empleados de marketing y comunicación y 45.000 de diseño visual y creatividad digital. La Unión Europea estima que en el 2020 habrá un déficit de 1 millón de profesionales TIC, porque se está viendo esa tendencia imparable y esa velocidad vertiginosa de la que hablábamos anteriormente, de la imposición de estas nuevas tecnologías y de la necesidad de formar y transformar a los empleados para que sean realmente empleados digitales que generen esa transformación, esa innovación. No es un proceso sencillo, efectivamente hay que abordarlo con calma, pero hay que abordarlo, y así lo avalan empresas que lo han conseguido, haciendo uso del conocimiento y de las estrategias que han estado funcionando durante todo este tiempo en el que las empresas han sacado productos al mercado con sus ratios de crecimiento y demás, apalancándonos en esos procesos de negocio que funcionan, pero al mismo tiempo creando unos equipos multidisciplinares que sean realmente los motores que impulsen la innovación y la transformación del negocio dentro de la empresa. De manera que se identifique en cada uno de los sectores, en cada una de las empresas, cuál es el modelo más adecuado y se pueda probar. La innovación no se consigue buscando la perfección, sino probando, buscando cómo transformar los negocios, viendo si esto realmente tiene impacto en mi llegada al mercado, cómo lo recibe
el mercado, cómo reciben los clientes. Si reaccionan en positivo, continúo por esa línea y si no, tengo que adaptar ese proceso de nuevo a lo que me está exigiendo el mercado. Por lo tanto, utilizar estructuras duales con dinamizadores de la innovación y empleados que sí que tengan esa vocación de innovación y que sean un referente dentro de las empresas. En cuanto a buscar esa reingeniería de los procesos, esta es la clave y lo que le está funcionando a muchas empresas en esa transformación digital que, insisto, en mi opinión, debe de hacerse, debe de definirse y abordarse al ritmo que cada empresa quiera hacer, porque si no se hace adecuadamente, pues se pierde totalmente la competitividad en el entorno actual en el que nos movemos. ¿Quieres añadir algo? Pues voy a añadir poco porque Yolanda ha aportado todas las cifras, hay muchas en el mercado, pero yo creo que con las que ella ha dicho ya son aplastantes, pero sí que lo quiero acompañar de una reflexión. Toda transformación trae unos problemas aparejados, toda, pero recordemos y reflexionemos. Cuando apareció el vehículo, primero el carruaje de caballos y luego el vehículo a motor, no se generaron problemas de seguridad vial. Muchísimos. Se trabajó en la seguridad vial y convive el vehículo con nosotros. Nadie piensa que se vaya a ir. Cuando empezaron los aviones a surcar los cielos, no hubieron problemas de seguridad aérea, muchos, y después de la caída de las Torres Gemelas, muchísimos más. ¿En algún momento hemos pensado dejar de usar los aviones? No. La seguridad aérea se queda con nosotros. En la transformación digital, pues ocurre lo mismo. Conlleva problemas de seguridad y la seguridad digital también ha venido para quedarse con nosotros. Muy bien, gracias. Voy a hacer ahora un cambio de enfoque hacia un punto de vista concreto, pero quizá más global. Quizá la relación entre la transformación digital y la internacionalización, es decir, las oportunidades que abre el comercio electrónico, las oportunidades que hable. Yo planteaba ahí una pregunta. ¿Es acertado actualmente acometer la internacionalización sin aprovechar las posibilidades de transformación digital? Y te tiro la piedra directamente a ti, José Vicente, porque sé que eres un entusiasta y estás potenciando enormemente la internacionalización de las empresas valencianas. Bien, vamos a ver. La internacionalización o la exportación, dependiendo de lo que queramos hablar, es un proceso necesario en una empresa. Una industria tiene que tener parte de sus ventas en el exterior, sí o sí, si quiere mantenerse en el tiempo, si quiere realmente ser competitiva, hay que estar en el mercado global, que es lo que realmente te va a dar la posibilidad de, cuando vengan las vacas flacas, poderse mantener. En este caso, la digitalización es o las TICs es una herramienta necesaria cuando tú estás en el exterior, sobre todo por un tema de costes. Pero aquí es donde hay que empezar a tener riesgos complicados, sobre todo cuando hablamos de dinero, hablamos de fondos que tenemos que hacer transferencias, que es a lo que me refería yo al inicio. Estamos teniendo muchos problemas las empresas con todos los temas de los ciberataques y bueno, todos los líos estos que vosotros conocéis, de usurpación de identidad, y que, aunque nos dicen a los empresarios lo que tenemos que hacer, no somos especialistas. Te acuerdas un día, pero el segundo día te has olvidado y ya te han vuelto a atacar y puedes tener un gran problema. Por lo tanto, sí, pero la decisión de internacionalizarse es una decisión que tiene que venir como parte sustancial de la empresa y utilizar aquellas medidas necesarias, sobre todo para el control de que no nos están robando la información, de que somos capaces de pasar una oferta y no tienen la oferta nuestros competidores, somos capaces de pagar de una forma segura o de cobrar de una forma segura. Al final, las TIC son una herramienta más dentro de la gestión. Una vez más, tiene que ser parte de la gestión y es una herramienta más, es un componente más de lo que es una empresa. Por la parte de la internacionalización, que evidentemente esta sociedad, la Comunidad Valenciana ha pasado a ser la segunda comunidad exportadora de España, después de Cataluña en estos momentos. Necesitamos que se consolide como tal, necesitan las empresas las TICs, pero como un instrumento de apoyo al producto que están vendiendo, no como un objetivo principal. Es un instrumento de gestión de la empresa y como tal tiene que utilizarlo.
gracias. Voy a pedir la visión tecnológica y además se la pido directamente a Carlos porque estáis en proceso de internacionalización en vuestra empresa y os voy a pedir a todos, tenemos muchas cosas, tenemos preguntas, que intentemos ser sintéticos en las respuestas para ver si nos da tiempo a llegar a la mayoría de temas. Muy breve y además al principio lo he citado que tenemos que pensar en global. O sea, cualquier cambio que hagamos ahora ya nos sirve, voy a pensar esto para mi barrio, voy a pensar esto para mi ciudad. Todos los cambios los tenemos que pensar en global. Luego atacaremos los mercados como mejor se pueda hacer y con las capacidades que tengamos. En cuanto a nosotros, Pablo, pues por nuestras propias capacidades decidimos abordar antes territorios internacionales que España completa, porque nuestro pensamiento era precisamente global. Como todo no se puede hacer a la vez, pues decidimos hacer solamente un sector de nuestra actividad en solamente una geografía. Concretamente fue solamente transformaciones digitales en el mundo de la salud en Latinoamérica. En otras fases pues abordaremos otros sectores y otros mercados. Gracias. Yendo a un tema que ha salido, me voy a saltar cosas. Esto, ¿no? Es decir, la seguridad, ¿no? Pondría también ahí cosas que se ven por ahí. He cogido algunos titulares, ¿no? Quizá como cosa curiosa llamó mucho la atención este mes de febrero, ¿no? Este hospital de Los Ángeles que fue secuestrado con la encriptación de todos sus datos y que al final pagó un rescate de 15.000 euros. Al principio le pedían mucho más, pero bueno, estuvo parado muchos días. Tenemos datos sobre España, expansión, dice hace poco que las empresas suspenden en ciberseguridad. ¿Qué pensáis que tenemos que hacer para pasar de la preocupación a la ocupación? Es decir, este es un tema que evidentemente es complejo, los técnicos lo sabemos bien, pero sobre todo desde la visión empresarial, ¿por dónde pensáis que podemos empezar a romper un poco el círculo vicioso y la pescadilla que se muerde la cola de esto, que es una amenaza además creciente, según los informes de consultoras a nivel mundial? ¿Por dónde diríais vosotros que podemos empezar, Íñigo? Vuestra modesta opinión, sé que es una pregunta compleja, es decir, se trata un poco de dar vuestra opinión, vuestra sana opinión. Bueno, yo creo que, aparte de preocuparnos, lo que hay que hacer es ocuparnos, evidentemente. Como he dicho anteriormente, el problema de la seguridad lo que está haciendo es que incorporemos una palanca de coste más en nuestra cadena de valor. No es normalmente algo que te ayuda a ser más competitivo, sino te tienes que defender, ¿vale? Y entonces está incorporando una palanca de coste importante, ¿no? Pero no hay más remedio que hacerlo, ¿no? Lo que pasa es que tú tienes que tener tu plan de seguridad informático que afecta no solamente a los equipos y a los sistemas que tienes, sino también a los propios procedimientos y procesos que tienes en la compañía. Hoy en día es casi como poner vallas al campo con los aparatos móviles. Habéis hablado de lo importante que es la transformación digital a través de los aparatos móviles. Cualquier empleado, visitante de una compañía, pues te puede fotografiar cualquier cosa, desde un proceso, desde unos documentos, con un USB pueden entrar en tu ordenador. Y es verdad que tienes que tener sistemas, firewalls, lo que quieras, pero en el fondo yo creo que somos vulnerables. Hoy en día somos mucho más vulnerables de lo que éramos hace un tiempo. Entonces lo que hay que hacer es seguir trabajando, ¿vale? Seguir apostando por crear sistemas, ¿vale? Y procesos, hacer consciente a la gente, pero es poner vallas del campo. Somos enormemente vulnerables. Yolanda, tu opinión. ¿Por dónde crees, además Yolanda es ingeniera en informática también, por dónde crees que hemos de empezar? Es preocupante, ¿verdad? España, el tercer país típicamente destino de los ciberataques año tras año, hace reflexionar, ¿no? Porque todos conocemos que los hackers insisten e intentan entrar en aquellos sistemas en los que les resulta más fácil entrar. Y yo creo que hay que cambiar un poco la perspectiva, ¿no? En cuanto a cómo de seguros están los datos, si yo los controlo, si yo aplico todas las medidas de seguridad dentro de mi empresa, si contrato gurús de seguridad y redundo todos los sistemas para que nadie externo entre. Lo comentaba Íñigo, muchas veces el peligro está dentro,
Por lo tanto, quizás tengamos que cambiar, ¿no?, la estrategia y empezar a externalizar y a pensar en proveedores globales que sí que están mucho más expuestos incluso en este mundo de globalidad, pero que por lo tanto están aplicando unas estrategias de seguridad y de garantizar la privacidad en el acceso a la información que nunca va a ser comparable. Pero sobre todo porque es una cuestión a nivel escala. Un ataque phishing que le entre a una persona particular en su hogar. Si estoy haciendo uso de un servicio externalizado y global en una nube pública, por ejemplo, y ese usuario informa al proveedor de que ha sido sujeto de un ataque de suplantación de la identidad, ese proveedor global puede bloquear ese enlace que ha sido utilizado para ese ataque de phishing y, por lo tanto, que no vuelva el hacker a ser capaz de llegar a ningún otro usuario del entorno empresarial o del entorno de consumo para realizar ese ataque de suplantación de identidad. Este es un ejemplo. Lo que quiero decir con esto es que quizás esa idea de que los datos están mucho más seguros debajo de mi mesa y yo aquí los protejo y evito que se produzcan fugas de la información, ya no es aplicable en el entorno en el que nos movemos. Es mucho más aplicable confiar en soluciones pensadas desde la globalidad y con auténticos gurús reconocidos del mercado que están constantemente mejorando esos sistemas para que no sean vulnerables. Tenemos preguntas sobre los profesionales, así que voy a aprovechar una pincelada que ha dado Yolanda antes sobre la sobredemanda de profesionales insatisfecha, otra pincelada que ha dado José Vicente sobre el tema de que hay que empezar a ver a la utilización en este caso, pues los ingenieros en la materia, los ingenieros de TI e informática, bueno, también en las pymes, es decir, esto hay que verlo como una parte, esta tecnificación del negocio, hay que llevarlo también a la pequeña empresa. Este es el gráfico actualizado de esa sobredemanda que comentaba Yolanda. Este es de un escenario ni pesimista ni optimista. En el súper optimista disruptivo, como decía Yolanda, se medía hace unos años hasta 1.300.000 profesionales que no estarán. Es decir, que el tejido formativo europeo no es capaz de formar. No hablo solo de universitarios, incluso FP, etcétera, ¿no? Esto es un dato actualizado de febrero, en el seno de un grupo en el que participamos a través del Consejo de Colegios, de la definición de un framework europeo de profesional de tecnologías de la información. Se reduce a los 756.000 en el escenario ni pesimista ni optimista, en el intermedio. Esto es un gráfico de cómo ha evolucionado en los últimos 10 años hasta que se hizo, los datos últimos que se tienen son de 2014, cómo los países han empujado frente a esa sobredemanda. Es decir, por ejemplo, vemos los casos que están sobre todo en azul oscuro, muy llamativos. Por ejemplo, esta Estonia. Tengo aquí a mi lado, José Vicente es el cónsul de Estonia en Valencia y sabrá cosas de Estonia. Después tengo alguna cosa de Estonia. Y vemos que el índice es de 405, es decir, ha multiplicado por 400, un 400%, su producción de profesionales de tecnologías de información en 10 años. En España estamos en un índice de 147, es decir, hay países que se ve claramente que hay países que realmente esto se lo han creído y han empezado a desarrollar políticas públicas o privadas o conjuntas para aprovechar ese gap y llevarlo a su competitividad como economía, etcétera, etcétera. La pregunta que quiero hacer es un poco esta transformación digital versus profesionales cualificados, incluso hablando del sector de tecnología de la información local, profesionales, si se quiere también empresa, sectorial, y lo relaciono también con preguntas que hacen desde el público, ¿no? Por ejemplo, preguntan acerca del Big Data, si se cree que en España existe personal cualificado para implementar este tipo de proyectos, se cree que las pymes tienen recursos o visión suficiente para abordar ese tipo de proyectos. Incluso nos preguntan en relación al personal, visto la importancia que las TIC apuntan, ¿creen, sobre todo la parte empresarial, creen que los salarios que pagan las empresas están en consonancia con el valor de los profesionales de las tecnologías de la información? Estas cosas siempre salen. Es decir, esto como para la empresa es importante el negocio, para los profesionales es importante el salario. Así que, bueno, lo plantearía quizá... pues José Vicente, te daría a ti la palabra en la parte empresarial. Bien, hombre, como referencia a Estonia, pues es verdad que es importante que esa sociedad en el 91 se independizó y en 20 años
en 25 años han cogido un modelo que era el de las TICs y ahí están. Anuncio aquí, ya que sale el tema, vamos a hacer un máster de ciberinteligencia. Lo vamos a lanzar a partir de octubre con la Universidad de Tallinn, con las universidades valencianas, con la empresa valenciana S2 y bueno, va a ser el primero y le queremos dar nivel porque creemos en los profesionales como vosotros. Por lo tanto, sí que hace falta profesionales. Con respecto a sueldo, evidentemente en España ha habido una caída de los sueldos, sobre todo a la gente que empieza ahora, debido pues a la situación de crisis que ha habido y eso en lo macro ha hecho que sea más competitivo, en lo micro no ha sido nada bueno y yo creo que debe cambiar. Yo he dicho en varias ocasiones que aquellas empresas que tengan beneficios, incrementen la productividad, pues deben subir los sueldos, porque de ahí va el consumo. Eso va en proporción por empresa. Al final son las empresas, según su estructura en estos momentos de balance, sus beneficios y su productividad, la que tiene que ir indexado los sueldos. Tanto una cosa ha sido una situación debido a una crisis global y local tremenda, ha sido una guerra sin tiros, como se ha dicho en muchas ocasiones, pero de esa guerra se está empezando a salir, por lo tanto debemos de salir todos, empresas y trabajadores. Desde más de la rama tecnológica, Carlos, quizá por turno, ¿qué opinas? Bueno, pues el modelo de Estonia pues es un modelo que si nos vamos a otras zonas del mundo, como por ejemplo Bangalore en la India, pues ha habido una apuesta desde la base. Cuando hay apuestas desde la base, los resultados suelen aflorar. En España deberíamos animarnos a trabajar desde la base, no solamente a generar carreras informáticas o carreras del sector TIC, telecomunicaciones, etcétera, sino a trabajar desde el colegio, a ver si de una vez y por todas los políticos se ponen de acuerdo, hacen una ley de educación que permita desde abajo que ya se esté trabajando en el sector de las tecnologías y que cuando se llega se pueda hacer una especialización universitaria. O sea, ahí hay que trabajar muchísimo. Y los países que lo han hecho, sea Bangalore en India, sea Estonia, sacan ventaja. Incluso en el mundo de las TIC, en tu gráfico, Pablo, pues veíamos que Portugal, que tiene un PIB atrasado respecto a España, pues en el índice de crecimiento TIC, de profesionales TIC, pues nos ha pegado un repaso. Pues bueno, veámoslo y reaccionemos rápido. Y respecto al tema de la retribución, pues totalmente de acuerdo. Ahora mismo la crisis pues ha dejado el sector con mucho trabajo, pero con bajísimos ratios. Yo cuando llevo mi coche al taller y veo que la hora está a 70 euros y luego hay proyectos que algunas administraciones públicas contratan a 20 euros la hora del ingeniero informático, pues obviamente hay algo que no cuadra. Yo confío en que el tiempo pone todo en su sitio y más pronto que tarde pues esto se irá acoplando a donde debe estar, que es muy por encima de donde está ahora. Tu visión, Niño, ¿qué opinas de, por ejemplo, el tema del Big Data que se decía? Tú estás en una empresa de producción, es decir, vosotros fabricáis sobre todo equipamiento en relación al mundo del ferrocarril, por lo tanto, pues bueno, son entornos donde la fabricación es uno de los primeros entornos donde se piensa en la industria 4.0, el Big Data, etcétera. No sé si tienes todavía una opinión fundada sobre ello, pero un poco se preguntaba por si tenemos de verdad tejido en la empresa local y los profesionales locales como para que empresas tan importantes como la vuestra se plantee dar este tipo de pasos con mayor o menor entidad. Bueno, como yo he dicho al principio de mi intervención, los empresarios y las empresas creo que están ya trabajando en la digitalización y en la transformación digital, cada uno a su ritmo, cada uno con su planteamiento, ¿vale? Y aprovechando lo que de oportunidad le pueda dar todos estos campos. No hay empresarios que no vean, ¿vale?, de alguna manera a los sistemas de información como una herramienta clave para la mejora de sus procesos y de su competitividad, ¿no? Con lo cual, vuelvo a insistir, están en ello, ¿vale? Se podrá decir que se va más rápido o más despacio. Yo no comparto, ¿vale?, esa sensación de que hay que ir a una velocidad estratosférica de manera general. Vuelvo a insistir, las recetas son malas siempre,
malas compañeras de viaje, que creo que cada uno en su sector, en su entorno, en su situación, tiene que decidir la velocidad a la que va, ¿vale? Lo que tiene que hacer es decidir, porque he dicho que independientemente de que me pueda plantear ciertos interrogantes importantes como ciudadano, y si queréis abordaré alguna cosa más para crear un poquito de polémica, ¿vale? Al respecto, me parece que es un tsunami que viene y hay que cogerlo, ¿vale? Y hay que analizar dónde de alguna manera uno tiene que trabajar, ¿no? Con lo cual, yo te diría que en ese sentido, pues todos los empresarios lo están haciendo en mayor o menor medida, ¿no? Unos lo hacen mejor, otros lo hacen peor, por eso el mundo empresarial, unos tienen éxito, otros tienen fracasos, ¿vale? Y eso forma parte de la vida normal de una empresa. Con respecto a los profesionales de los sistemas de información, yo me alegro mucho del gráfico que he visto ahí, porque eso significa que hay demanda. Y por lo tanto, si hay demanda, ¿vale? Tiene que afectar al nivel salarial, ¿vale? Si hay poca oferta, ¿vale? Y hay demanda, pues debería afectar. Y si no lo hace, es que a lo mejor lo que aparece ahí no es lo que es la realidad. Entonces, por mucho que haya estudios y por mucho que nos digamos y por mucho que o se ve en la realidad, ¿vale? O lo demás es un poco puro ficticio, ¿no? Independientemente de lo que afecta a la crisis, que estoy de acuerdo, que ha bajado el nivel salarial, etcétera, ¿no? Yo no detecto esa demanda tan brutal, pero puede ser que a lo mejor no esté donde tenga que valorar y visualizar esa demanda, ¿no? Yo no la veo tan fuerte como la aparece en esos gráficos, ¿no? Y luego, en el campo propiamente otra vez más, del director de sistemas de información, de las personas que trabajan en el TIC, vuelvo a decir que creo que hay que dar un salto cualitativo en el mundo empresarial para intentar ser no solamente el especialista en el sistema, sino el que de alguna manera promueva, ¿vale?, que el conjunto de un comité de dirección de una compañía sea capaz de visualizar, ¿vale?, esas oportunidades que puedan dar la digitalización, ¿no? Gracias. Y Yolanda, tú que estás en una empresa referente, una empresa multinacional, ¿cuál sería tu visión quizá comparativa de profesionales españoles respecto a la panoplia de nacionalidades con las que seguro estarás trabajando, profesionales de todas las nacionalidades, y el tema salarial? ¿Cuál es tu opinión desde Google? A ver, sin duda hace falta trabajar y desarrollar competencias que no están desarrolladas, pero esto ocurre en España y ocurre a nivel global, ¿no? En esa línea, desde Google, estamos trabajando activamente y el proyecto se llama justamente así, se llama Actívate. Hemos formado en competencias digitales a 425.000 jóvenes ya de España y estamos haciendo un programa similar para las pymes, para también educarles en competencias digitales. Por lo tanto, esta necesidad está ahí. Está ahí. Yo diría que especialmente en España es necesario hacer, como comentaba Carlos, un planteamiento educativo distinto, en el que no únicamente se forme en pura ingeniería informática, sino que se busquen otras capacidades complementarias que nos acerquen más al negocio, como comentaba Íñigo. Ya no nos sirve únicamente conocimiento informático como el que conocemos o el que hemos estudiado muchos de los que estamos aquí, sino que tener una orientación a otras necesidades empresariales que pasan por encima del conocimiento tecnológico. Sin embargo, si hablamos del tema de retribución, y estoy de acuerdo que muchos de nosotros, yo incluida, trabajamos principalmente por la retribución, el Fondo Económico Mundial ha hecho un estudio de nuevo con la generación Y, con los millennials, para entender qué es lo que les mueve a la hora de aceptar nuevos puestos de trabajo al incorporarse al tejido empresarial. Ellos dicen que más que la remuneración les impulsa la promoción profesional en el 48% de los casos, la cultura de la empresa en el 38% de los casos y las oportunidades de desarrollo profesional dentro de la empresa en el 32% de los casos. Las nuevas generaciones van a seguir trabajando por dinero como las anteriores, pero están buscando otras cosas en la incorporación al entorno laboral. Están buscando que les permitan hacer uso de herramientas que les hacen ser mucho más ágiles y desarrollar una red de contactos de mucha mejor manera en su entorno particular, y es lo que exigen al incorporarse al entorno empresarial. Por lo tanto, sí importante, y mucho más después de la crisis que hemos estado sufriendo, que se incrementen los salarios,
pero si las empresas quieren retener talento, han de ofrecer una cultura empresarial atractiva, unas herramientas que fomenten la colaboración y la innovación y permitir que este talento nuevo se retenga a base de nuevo, darles una plataforma que les permita aportar ideas y demostrar su compromiso y su conocimiento y aportación de ideas en ese nuevo entorno profesional, gracias a sus conocimientos informáticos, pero también a conocimientos que ya posean o vayan desarrollando en el entorno de empresa en el que se muevan. Gracias. Enlazando con una cuestión que habéis mencionado, aquí lo tenemos, Obama con su gorra, febrero 2016. Estados Unidos está haciendo esto. Acaba de decidir invertir 4.000 millones de dólares para fomentar la enseñanza informática, pero en lo que se da en llamar un poco el pensamiento computacional. Es decir, no estamos hablando aquí de profesionales, sino estamos hablando en los colegios. Es decir, hacer que la gente esté más capacitada en general digamos, en el modo de pensar computacional. Esto genera un diferencial de más profesionales de tecnología de la información. Es decir, solo haciendo esto, ¿no? Estados Unidos está haciendo esto, ¿no? ¿Qué hacen otros países, ¿no? Francia está haciendo nada menos que una ley que se llama la Ley para una República Digital. Esto es la página web del Senado francés, se aprueba este mes. Una ley que podríamos llamar de Francia digital, o sea, República Digital. Tenía aquí estos flashes sobre Estonia, ¿no? En los medios de comunicación. Estonia, la exitosa receta europea para convertirse en un país digital de la ruina postsoviética a potencia tecnológica, así lo hizo Estonia. En fin, 3 buenos ejemplos un poco de lo que están haciendo otros. Aquí un poco estamos un poco por el medio. Entonces, quizá la pregunta sería, ¿hasta qué punto pensáis que la informática debe convertirse en una prioridad política? Y digo política porque al final la política es la que tiene al final el liderazgo de un país. Y me gustaría también introducir la componente local. Desde el público también se nos planteaba la pregunta de cómo hacer para apoyar a la transformación digital del tejido industrial valenciano. Es decir, sea tanto con el liderazgo político o sectorial, o sea incluso desde, desde el convencimiento de la propia cultura, ¿no? de los empresarios. Entonces os pido una reflexión sobre esta parte, ¿no? de esta visión, si queréis, de alto nivel. Puede ser nacional, puede ser valenciana, mezclada. José Vicente. Bien, desde lo público lo que nosotros necesitamos como empresas o como ciudadanos es de que realmente tengamos la capacidad de interrelacionarnos con ellos de forma digital. O sea, los costes que supone hoy en día el trasladarse no tiene sentido, ¿eh? Pero también entre ellos. Uno de los problemas que existe en este país es que la justicia tiene 11 sistemas informáticos diferentes. O sea, hay inversiones que lo que hacen es mucho más competitivo el país, ¿eh? Lo hacen porque ahorra costes. Al final esto no es un tema de ser el mejor, sino de ahorrar costes en lo que nosotros somos. Estonia es un ejemplo porque es un país de 1.200.000 habitantes. Vamos a ver, los experimentos se pueden hacer según también el país y el grado, el tamaño y la especialización que tiene, ¿no? Entonces yo aquí sí que hay una realidad y es que este país lo que necesita es ahorrar costes burocráticos, que a tanto los ciudadanos como las empresas nos cuesta mucho dinero el tener que desplazarnos, el que muchas de las relaciones que nosotros tenemos con la administración y la administración entre ella misma sigue siendo casi manual. Por lo tanto, sí que hay una parte, teniendo en cuenta esos criterios económicos de austeridad y de eficiencia. Al final es pura eficiencia. Por lo tanto, sí a esas decisiones en cuestión política. Que una sociedad sea más informática o no, evidentemente en la educación tiene que haber una parte, sí o sí. Eso tiene mucho que ver con que los profesores estén formados para poderlo hacer. Pero evidentemente sí que son buenas noticias las que hemos visto en otros países y evidentemente me gustaría que aquí también lo fueran. Vuestra visión. Carlos, tu visión de tecnólogo y valenciano, además. Contundente. Tenemos que generar no más administración informatizada, sino lo que hablábamos antes también de procesos. Vemos que algunas de las facetas de la administración han evolucionado gracias a la informática muy bien, como por ejemplo Hacienda, nos llega ese maravilloso borrador que ya nos han cazado todo lo que hemos hecho durante el año, o casi todo,
¿Y por qué no lo burocrático? ¿Por qué no lo que es de servicio al ciudadano? Bueno, pues yo creo que algo ha empezado en la administración a informatizarse, pero queda un camino enorme. Los países que consigan que sus gobiernos, que sus administraciones crezcan, el ejemplo que has puesto de Obama es clarísimo. Yo creo que es un presidente que ganó las elecciones muy apoyado en las redes sociales, muy apoyado en las tecnologías de la información, y es un presidente que ahora mismo pues está fomentando desde abajo esa cultura digital. Más que enseñar informática en los colegios, crear cultura digital desde los niños. Política y progreso están muy unidos, y lo que nos hace falta es que las administraciones, y en concreto todas las administraciones españolas, avancen muchísimo, porque hay muchísimo camino para avanzar, y nuestros vecinos, Francia, Estonia, otros nos están sacando delantera. Aprovechemos, pisemos el acelerador y corramos. Íñigo, ¿qué piensas? ¿Crees que debe haber un liderazgo político, nacional, incluso por debajo de lo nacional, para toda esta cuestión? A mí me asustan mucho los liderazgos políticos. Yo creo que son la ciudadanía la que tiene que liderar, no los políticos. Dicho esto, es verdad que hace falta culminar un camino muy importante en ciertas esferas de la administración. Me gustaría diferenciar administración política, ¿vale? En cuanto a necesidad de inversión en sistemas potentes, estoy de acuerdo con Carlos. Hacienda lo tiene todo, justicia tiene poco, sanidad un poquito más, pero todavía no es suficiente. Pero en el fondo, ¿vale?, estamos hablando de inversión, y la inversión hay que digerirla y hay que pagarla, y hay que buscar una organización política eficiente, o un gobierno eficiente. Con lo cual lo que hay que hacer es ir en esa línea, ¿no? Búsqueda de gobiernos eficientes, más que solamente valorar el tema de la inversión CAPEX informático, ¿no? Que no digo que no haga falta, pero creo que hace falta darle una visión a lo que se quiere hacer. Y luego me asusta otra vez más esa educación digital que se plantea como un todo, ¿no? Yo creo que no hay que tener estudiantes digitales ni niños digitales, sino estudiantes, buenas personas, y niños que progresen y que piensen y que tengan espíritu crítico. Y entonces yo creo que en la educación, ¿vale?, la digital es un apoyo más, pero no es lo más importante. Lo más importante es otras cosas en el ámbito del desarrollo de los currículos, de lo que se tiene que estudiar en educación, que podríamos dedicar mucho tiempo. Otra vez, me gustaría que, bajo mi punto de vista, se tratara el tema informático como un tótem de la educación. Yo creo que la educación es mucho más, y ahora hay otros campos muy importantes que hay que trabajar, ¿no? Y bueno, la administración americana, Obama ha sido un gran presidente para muchos, para otros mejor presidente, hay de todo, ¿no? Hay críticas en ese sentido, ¿no? Lo que sí que es verdad que es una realidad que manejó muy bien todo el sistema de crowdfunding, ¿vale?, y de las redes sociales, y eso es vuelvo a decir otra vez más, algo que está ahí, que hay que manejar, que pueda afectar, ¿vale?, y que evidentemente hay que saberlo utilizar, ¿no? Que tiene sus cosas buenas y también tiene sus cosas malas. Hay empresas que han sufrido un ataque a su reputación falso en la red, ¿no?, y que ha costado mucho sacarlo adelante, o personas que de alguna manera pues les cuesta salir de la red porque no quieren estar en la red. O sea que eso también habría mucho que hablar. Yolanda, brevemente, tu opinión, tu visión sobre estos liderazgos. Yo, por añadir algo que no se ha comentado y que considero clave, creo que fomentar la emprendeduría en este país nos hace muchísima falta, ¿no? Y en esa línea, desde luego, también nosotros estamos intentando apostar por ello. No sé si conocéis la iniciativa de Campus de Google, que lo que hace es dedicar un espacio para que los emprendedores colaboren, entiendan y se pongan en contacto con empresas consolidadas. Y de nuevo también estamos ahí impulsando iniciativas de la mano de las universidades para lo mismo, ¿no? Para llevar a los recién licenciados o a los estudiantes de la universidad a que no únicamente se planteen modelos tradicionales de incorporarse a las grandes
grandes empresas conocidas en el entorno tradicional, sino que empiecen a pensar también en, ¿por qué no?, emprender su propia empresa, ¿no?, que, insisto, podría dinamizar mucho el mercado. Luego, en cuanto a la educación, por supuestísimo, esto es clave. Los alumnos, nuestros hijos, aprenden de manera distinta. Yo discrepo en que tengamos que seguir manteniendo los mismos modelos educativos. Sí, coincido en que es importantísimo, por supuesto, educar en los valores y en la estabilidad emocional que requieren nuestras nuevas generaciones, pero sin duda estas generaciones no aceptan estar una hora escuchando una clase magistral. Lo que les gusta es interactuar y es perfectamente compatible. No hace falta irse de un extremo a otro. Se puede introducir una clase de robótica o herramientas digitales en acceso a las nuevas tecnologías si adaptamos los contenidos educativos. Y con ello haremos que esos alumnos, cuando se incorporen al entorno laboral y compitan con otros nativos digitales que sí en otros países han tenido ese desarrollo de capacidades digitales, pues estén a la altura y puedan, como digo, competir en el mundo global en el que nos movemos. Sí, yo tan solo quería subrayar lo que ha dicho Íñigo y que quizá por mi vehemencia en la digitalización de la economía pues no lo he dejado claro. Lo más importante en la educación es hacer buenas personas, sin lugar a dudas. Todo lo demás es secundario. Dentro de lo secundario, pues falta un poquito de cultura digital que tenemos que fomentar. Y como ejemplo de la buena práctica que nosotros tenemos en esto, pues Íñigo, te apunto lo que hacemos. Nosotros, cuando reclutamos personal, que nos cuesta mucho reclutar personal, hay carencias en el mercado de muchos perfiles, no de todos, pero sí de muchos. Cuando reclutamos, el equipo que recluta lo encabeza un psicólogo. Nosotros teníamos psicólogo en plantilla desde que éramos 10 personas en la empresa. O sea, creemos profundamente en esto. Y el psicólogo lo primero que hace es captar buenas personas. Su requerimiento número 1 en cualquier proceso de selección es buena gente. Clarísimo. O sea que gracias por recordarlo y totalmente de acuerdo. Muy bien. Para cerrar, voy a ver si podemos conseguir ser breves en la última cuestión que os voy a trasladar. Teníamos también una cuestión sobre la relación de la transformación digital en las personas, pero bueno, vamos a tener una mesa al final de la jornada, con lo cual lo podremos ver. Enlazando un poco con el título de la jornada, la transformación digital para la competitividad, brevemente, o sea, aquí hay una frase un poco lapidaria, ¿la competitividad será informática o no será? O sea, ¿hasta qué punto creéis que tiene y tendrá, pues no sé, la próxima década, peso la informática en la competitividad general de la empresa en general? Brevemente, por favor. José Vicente. Creo que importantísimo. En la inmensa mayoría de las empresas, de las pymes, la informática va a ser una de las herramientas claves como instrumento de competitividad. Lo veo así. Habrán otras que será tecnologías, pero lo que hablamos de la empresa valenciana, la capacidad de incorporar las nuevas tecnologías, las tecnologías de la información, va a ser clave para ser competitivos. Gracias. Íñigo. Sin lugar a dudas tendrán mucha importancia, pero lo que verdaderamente va a dar una ventaja competitiva, bajo mi punto de vista, a las empresas valencianas y a las empresas en regla general, son las personas y cómo se gestionan esas personas, claramente. Luego, evidentemente, habrá unos medios, que será la tecnología, la informática, pero claramente la gestión, lo que yo llamo visión de gobierno, una compañía es lo que va a fomentar y va a cementar, si quieres, la ventaja competitiva sostenible en el tiempo de una empresa. Pues justamente es lo que iba a comentar, aunar las dos cosas, ¿no? Las personas y la tecnología, las dos claves que desde luego a nosotros como compañía reconocida en el mercado como marca de innovación estamos utilizando, y luego os lo contaré en la ponencia, como ingredientes fundamentales
y que han de pesar de igual manera, en mi opinión. Tan importante es contar con un grupo de buenos profesionales que han sido seleccionados buscando esas buenas personas y además esa experiencia y conocimiento tecnológico, como dotarles de las herramientas que les permitan verdaderamente dar un salto cuantitativo en los procesos de negocio en los que están trabajando, pues para realmente llevar a esa empresa a que se mantenga y sea sostenible en el tiempo. Pues está dicho. Gestión eficiente, gestión con valores, buenas personas en el equipo, capacitación digital y transformación digital. Yo creo que este es el conjunto del éxito, y quien no maneje este conjunto del éxito, pues posiblemente tendrá que retirarse del mercado. Y vamos a asistir a muchas retiradas. Muy bien, muchas gracias. En fin, podríamos seguir hablando y haciendo preguntas. Me han quedado preguntas y he pedido disculpas antes de empezar. Sabía que seguro nos han quedado muchas cuestiones y muchas preguntas por plantear. Muchas gracias, de verdad, a los ponentes por haberos implicado en esta iniciativa un poco de crear valor para el tejido empresarial y profesional valenciano con esta mesa de hoy. Gracias por su atención. Hacemos ahora la pausa del café. Hay dos espacios para el café. Hay este espacio y el otro espacio del fondo. Entonces, si ven uno muy masificado, vayan al otro. Es decir, nos repartimos, ¿no? Porque hay dos halls. Y seguimos después de la pausa café con la ponencia de Yolanda sobre la visión específica de Google y sus soluciones. Gracias.